Bueno, ¿alguien tenía dudas sobre Honda? Bueno, creo que hay mucha gente que estaba dudando sobre Honda, sobre que no trabaja, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, Márquez ha sido también uno de los propulsores de eso, ¿vale? De que Honda no trabaja. Yo me acuerdo que siempre os he dicho bueno, que Honda está trabajando, que ha hecho sus deberes, pero que está en una situación que tienen que mejorar. Yo creo que aquí está pasando lo de siempre, ¿de acuerdo? Que al final, cuando la burbuja mediática de MotoGP está todo el día hablando de Rossi y de Márquez, en este caso no son los más icónicos, ¿no? Y es muy fácil todo porque están ganando, mola su discurso, pero cuando no ganan, no saben qué explica. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces se inventan crisis no sé qué, no sé cuántos, y esto ha pasado lo mismo con Honda. O sea, Honda se ha montado una película allí, ¿no? Que Honda es mala, que Honda no trabaja. Bueno, yo he visto a periodistas en la tele, bueno, a Emilio Pérez de Rozas decir que Honda, a ver, es la peste, porque Márquez está en la miseria, ¿vale? O sea, eso se ha dicho muchas veces. Que Honda no trabaja, que Japón, Europa, que Europa, no sé, bueno, yo estaba alucinando. Yo solo veía a Márquez probar de todo, cada fin de semana, de todo, hacer los mismos resultados, por cierto, y decir, por otro lado, a la gente que no traía nada. Incluso en Jerez trajeron 2 motos. Es que trajeron 2 motos. Ay, a Cheste trajeron 2 motos a Cheste. Vale, entonces, al final es un discurso, ¿no? Que siempre, pues, prevalece el discurso oficial, ¿no? Los medios, que onda caca y tal. Entonces, claro, esta noticia, prioridad absoluta en MotoGP para Honda y potencia del motor a la vista. Ojo, ojo que Honda se ha cabreado. Honda ha visto los mensajes y ha dicho, estos que nos están ninguneando aquí, ahora vais a flipar. Mira, de entrada, el título de esta emisión es RC214V, es una coña, ¿vale? A mí me gustaría, esto lo dijimos un día en un vídeo hace mucho tiempo, a mí me gustaría que Honda cambiase el nombre. Creo que no se puede ser porque el nombre es el concepto del motor. Creo que la 211V era la V5, aquella tan guapa, la primera. La 212 fue la 800, el motor 800, y la 213V es este motor actual que es el V490 grados, todo el rollo este, ¿vale? Entonces, si no hay una modificación de motor, yo que sé, tipología de motor, en principio no. Pero ¿qué pasa? Que la moto actual de Márquez, la moto del 22, tío, es que no tiene nada que ver con la otra. O sea, yo creo que deberían cambiar el nombre solo por concepto de moto, porque no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver. No sé si van a cambiar el nombre, no creo que lo cambien, pero incluso hay algunos que ya están apelando aquí como... Hola, Diseño, ¿qué tal? Como Carlos, que el 13 es la mala suerte, ¿no? El 213V es la mala suerte, pues claro, mala suerte, pero han ganado también muchos años con el 13. Pero bueno, ahora mismo Honda va con todo, y los que tienen ese discurso, pues yo creo que de momento, a no ser que pase algo como Suzuki, una espantada así que nadie se espera, ¿vale? Hay que decir que Honda va con todo. Va con todo. Yo lo que quiero decir también es que si hay que buscar un culpable de todo esto, en Honda, ¿no? O Honda, yo creo que es más por la gestión que se ha hecho de este cambio generacional, ¿no? De técnica, que no de la fábrica en sí, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes este cambio generacional tan bestia, y yo me acuerdo que muchos lo hemos dicho, esto del neumático trasero, del cambio, de las alas, de todo, ¿no? Trenecito, cuando tú tienes un concepto de moto tan radical, que era la moto de Marc Márquez, ¿de acuerdo? Y te presenta este reglamento, tú tienes que reaccionar, ¿de acuerdo? Reaccionar y decir, oye, vamos a cambiar la moto. Pero no en el 22, sino en el 20. O sea, este cambio tiene que hacerse en el 20. El cambio que ha hecho Honda en el 22 tenía que haber sido en el 20. Esta moto larga, alta y grande se tenía que haber hecho en el 20, cuando se anunció su neumático trasero, ¿de acuerdo? Y no se hizo. ¿Eso qué pasó? Pasó lo que ha pasado, pues que Márquez se cayó con esa moto, con ese neumático, y han estado en la miseria 2 años o 3, ¿de acuerdo? Y ahora ha llegado la moto nueva y ahora están pues como perdidos porque... A ver, yo lo que creo que es entendible, que tú tienes una situación cómoda, ¿no? Tú tienes una fábrica que funciona, que se ganas títulos, con un tío que está claro que es buenísimo, o sea, no tiene nada que decir. Tú tienes a Marc Márquez, estás ganando todo, traes 10 chasis, ¿vale? Traes carenados, traes lo que sea, motores, y siempre le va bien y siempre ganas. Tú tienes una situación cómoda.
Tienes un reglamento, unos neumáticos, una moto pequeña y vas teniendo cosas y siempre ganas. Ganas en el 13, en el 14, en el 15 no, porque Yamaha estaba muy bien. En el 16 llega Michelin, se distorsiona todo, vuelves a ganar. En el 17, 18, 19, en el 19 arrasas. Y dices, bueno, ¿a qué voy a trabajar más? Si con lo que tengo vamos a tirando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso te hace acomodarte. Y cuando hay el cambio tan bestia que todo el mundo, no, es que Márquez es el mejor. Bueno, sí, es el mejor, pero ha habido un cambio, hay que adaptarse al cambio, ¿de acuerdo? Y este cambio no es como el de antes, ¿no? No es un neumático un poquito más duro, no, es un cambio radical. Es decir, tío, olvídate de pilotar como pilotabas, pilota con la rueda atrás y a trazar y no moverte. Eso, Alberto Puig no lo ha tenido en cuenta. Y yo creo que no lo tiene en cuenta, pero bueno. Entonces yo apelo más a Alberto Puig, al director técnico del equipo, al que manda, ¿no? Allí, escucha, hay que cambiar la política, ¿no? Porque Alberto Puig al final yo creo que está viviendo un poco de esa etiqueta, ¿no? De descubridor de pilotos, de saber conocer a los pilotos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes esta moto, esta tipología de moto, ¿qué piloto hace falta? Pues Alberto Puig, como descubrió a Pedrosa, pues ya sabe qué piloto te hace falta, ¿no? Pues Paul, Mir, Lorenzo y tal. Que yo no tengo muy buena opinión de esto, pero bueno. Entonces, cuando un tío está ahí para eso, cuando ve ese cambio, te dices, ups, que igual este piloto va a sufrir. O buscamos otro piloto y hacemos una evolución paralela, o si vamos con este, se puede hacer daño y podemos sufrir, que es lo que ha pasado, ¿vale? Y por cierto, esto lo hemos dicho muchos antes de que pasase, lo hemos dicho varios esto, ¿vale? No solo yo, lo hemos dicho varios. Alberto Puig no lo vio y le ha costado verlo, Y yo creo que aún le cuesta. Pero bueno, yo creo que Honda tenía una situación muy fácil en este aspecto, lo que es la fábrica, lo que es HRC, ¿no? Porque decía, bueno, tú sacas un chasis duro, que Márquez lo retuerce y te gana. Y es lo que pasaba. Pero ¿qué pasa? Que eso ahora ya no ha sido así. Entonces, ahora se están dando cuenta, después del 21, que esa moto se quedó obsoleta con estos tiempos que se hacen ahora, y decidieron hacer esto. Encima, Márquez, a pesar, que esto también hay que decirlo, a pesar de ser una moto anti-Márquez, recordemos que todo el mundo hablábamos de Paul, la moto la hizo Paul y todo eso, ¿no? A pesar de que es una moto anti-Márquez, un reglamento anti-Márquez, a pesar de eso, es el primer piloto Honda que aún saca las castañas de fuego. Que por un lado mola porque él es el mejor, pero por otro, quieras o no, engañas un poco la evolución, ¿no? Porque esa moto, tú sacas el resultado en HRC como primer piloto Honda, pero no estás al nivel que requiere para ganar. Entonces es un poco esa confusión para mí. Honda, pues yo creo que se ha dado cuenta. Espero que el tuit aquel de Alex Rins sea porque ya le han dicho que quieren evolucionar la moto con Alex. Espero, y ahora están en eso, ¿vale? Pero bueno, Márquez, como todos los pilotos fuertes y buenos, como era Valentino Rossi, influye mucho con sus palabras en HRC y en Yamaha Rossi, ¿no? Márquez dijo pues, en su día que el motor no corre, no sé cuántos. Ya tenemos motor. Bueno, esto no es un anuncio oficial, es una especie de previsión de que se cree de que Honda lo que está haciendo es juntar fuerzas con la Fórmula 1 en el aspecto de aerodinámica y de motor, ¿de acuerdo? Y van a juntar fuerzas. Dice que lo he leído, bueno, entrar como siempre a ver las noticias que pongo en el canal, porque yo no las leo, o parcialmente a veces, porque me gusta respetar que la gente vaya a los vídeos a leerlos, ¿vale? Entonces aquí dicen que esto ya se hizo otros años, que tal, que cual, que cuando han hecho esto ha funcionado y que ahora van de la mano y que van a ir a muerte, ¿vale? No solo en motor, como siempre, en aerodinámica, o sea, Fórmula 1. Este vídeo ya lo hicimos sobre KTM, ¿os acordáis? Hicimos un vídeo sobre KTM diciendo que se iban con Red Bull a evolucionar la moto en aerodinámica. Y ahora Honda va por todas en aerodinámica. Que yo cuando escucho F1 aerodinámica y Marc Márquez, me produce una especie de colapso en la cabeza y digo, hostia, Marc Márquez, el rey del rodeo, el rey del espectáculo, el rey de las derrapadas, el rey de las locuras, el rey de las trazadas imposibles, el rey de la improvisación, el rey del mojado, el rey del sucio, el rey de todo lo que es no ir por raíles. Hablando de Fórmula 1 y de raíles, tío. Es realmente triste, pero es el camino. O sea, es el camino que yo creo que ha elegido Carmelo Ezpeleta, porque Carmelo, ya sabéis que están duramente en crítica con Carmelo. Bueno, no Manolo Murillo y yo, obviamente, que también. Pero sabéis que
que Pernat le ha puesto, le ha dicho las cosas en la cara, ¿no? Dijéramos. Entonces, y sigue Pernat, y sigue aún más, sigue. Entonces, el otro día estaba viendo cosas de Carmelo Ezpeleta, ¿no? De su juventud y tal. Entonces, hay un artículo por ahí que habla de Carmelo, de su vida y todo esto, ¿no? Esto es, ¿qué página es esta? Es muy chulo. Este reportaje es muy chulo de Carmelo, os lo recomiendo. Mira, está en Paddock GP, en francés. Mira, es actual, ¿vale? Es del 15, sí, del día 15, ¿vale? Hablan de Carmelo, de su vida y tal, ¿no? Entonces, hay una fuerte vinculación de Carmelo, sí que corrió en moto, pero también con los coches. Claro, ahí es un poco, ¿no? Donde corrió en moto y tal, pero luego como que le molaban más los coches, ¿vale? Entonces, yo creo que al final, la situación actual de MotoGP, con las alas, con todo el rollo este, y con un tío al frente que es más de coches que de motos, ¿no? Que le gustan más los coches, pues bueno, un poco la tendencia es un poco por ahí. Yo creo que al final Dorna o quien sea, la empresa esta, los fondos de inversión o quien sea, que me da igual, deberían proponer a una persona que sea motera de verdad, ¿no? Que sea un fan del motociclismo para dirigir el nuevo proyecto. Ahora mismo Carmelo ha puesto a su hijo, ¿no? Que es lo que se queja. Es lo que se queja. Bueno, se queja de muchas cosas, Pernat, pero lo que se queja es que ha puesto a su hijo y tal. Que yo aquí siempre digo lo mismo, las críticas son para después, ¿de acuerdo? Yo he criticado a cosas de ellos porque el feminismo y todo esto, ¿vale? Y lo de su sobrino, creo que su sobrino, se ve que hay, bueno, hay gente que dice que es muy buen dirigente y tal. O sea, que hay que esperar a ver si lo sacan, ¿no? Pero de entrada, claro, no deja de que tú metes a tu familia, pues queda un poco, ¿no? Pero yo te digo, yo soy ahora Carlos Ezpeleta, yo soy un crítico, ¿vale? Pero si ahora Carlos Ezpeleta lo gira esto y lo hace bien, yo lo voy a aplaudir, pero vamos. Lo que pasa es que, de entrada, pienso, hostia, el hijo del magnate, que no sé qué, no sé cuántos, el continuismo y todo esto, pues bueno, es lo que yo creo que no tiene futuro. Entonces lo que yo creo que es que ahí debería haber alguien que sea realmente de motociclismo, ¿vale? Una persona que las relaciones, cuando digas su nombre, digas motociclismo, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que yo creo, ¿vale? Vale, más cosas. Más cosas. Bueno, sobre Honda, aparte de esa inversión, ¿no? En MotoGP, ¿no? Que no hace pinta de que se vayan, ¿vale? O sea, he dicho antes, igual se van porque una espantada con Suzuki sin que nadie se lo espere, ¿no? Porque Suzuki, ahora porque se han ido, pero antes de irse estaban renovando a Mir. ¿Os acordáis? Paco Sánchez, que dijo que el viernes antes de la espantada estaban negociando el contrato, que ya le habían dicho que sí y tal, ¿no? Estaban en plena gestión del Mundial y del futuro. Y luego fue que no, ¿vale? O sea, que podía ser tranquilamente que Honda se fuese. Ahora sí, la gente que acierte, si por ejemplo ahora Honda el año que viene se va, tú imagínate, ¿no? Un drama como Suzuki, mucha gente dirá, yo te lo dije. Si pasa esto, será una churra como la Suzuki, porque nadie se lo espera, ¿vale? O sea, no hay ahora mismo nada que indique que Honda se va a ir o que quiere irse o que no le interesa a MotoGP. No hay nada, ¿vale? Otra cosa es que digas, no, ahí el ejemplo es Suzuki, vale, te lo compro, pero pensar ahí, adivinar que Honda se va a ir porque Suzuki se ha ido, es lanzarse, bueno, es coger un boleto de la suerte y tal. Y que si esto pasa, no sé, de un año o dos, que puede pasar, no digo que no, será de churra que lo acierte. No es porque no hay nada que diga, no hay ningún indicador que diga que Honda que pasa de todo. No pasa de todo. Está con Márquez. Además, en esta noticia no solo hablan de la moto, del motor, hablan de Marc Márquez, que van a muerte con Marc Márquez. O sea, que van a muerte en todo. Bueno, es que hasta vuelven a Super Sport. Que yo me alegra un montón, porque yo sabéis que soy muy hondero, me gusta mucho Honda. O sea, que vuelven a Super Sport, ¿vale? O sea, que esto es del Super Sport y de Suzuki, todo esto parece como una especie como de... A ver, depende de lo que diga Europa, venimos o no venimos, ¿no? Europa me deja vender esta moto, pues ahora corro, ¿no? Están así, o sea, que Honda vuelve a Mundial Super Sport y ya te digo, no hay ningún indicio y no hay, repito, ninguna excusa para que Honda no saque esto. Tiene el mejor piloto que pueden tener, ¿vale? Aparentemente. Y tienen toda artillería, la Fórmula 1. Es que lo tienen todo. Por eso digo que
Me sorprende que llevemos meses y meses aguantando discursos en los medios oficiales, como siempre. No, ¿qué onda? Que Japón, que Yamaha y que Aprilia y Ducati, no sé qué, no sé cuántos. Si Honda hubiese hecho bien la gestión con Puig de este switch a esta carcasa y este reglamento, si Lorenzo, ojo, si Lorenzo hubiese comandado el cambio de esa moto pequeña a esta en el 19, si en el 20 hubiese traído Honda lo que pidió Lorenzo, ¿de acuerdo? Porque Lorenzo hizo unas peticiones. Y cuando vio que la moto 2020 era igual que la 19, o peor, que era más radical todavía, o lo que sea, es que me da igual, o la igual, decidió retirarse. Eso lo dijo Lorenzo, ¿vale? O sea que Honda, si ha hecho mal algo, ha sido, yo creo, sus dirigentes, los que llevan el Mundial, que no han sabido abrir los ojos a otros pilotos, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora Bagnaia está ganando, Fabio Quartararo, son pilotos que hace unos años la gente los ninguneaba porque estábamos donde estábamos con ese reglamento, pero ahora han explotado con este reglamento. Honda no ha sabido hacer eso. Se ha cogido a Márquez, que está bien, porque obviamente tienes que hacerlo, pero coño, si tienes este cambio radical en pilotaje que se está viendo, tío, haz un plan B. Y encima, el plan B ha llegado ahora, en el 23 va a llegar, porque el año pasado y el otro tenían gente que si hubiesen trabajado para Alex Márquez, ¿vale? Si hubiesen trabajado para Alex Márquez, lo hubiesen sacado también. Yo, eso, vamos, no tengo ninguna duda. O Alex o cualquier piloto estándar. Me refiero a cualquier piloto con pilotaje estándar, ¿vale? El cambio de la moto 23, de la moto 20, 21, la moto pequeña, a la moto grande, no es capricho de Honda, ni que le quieren quitar la moto a Márquez, ni que Márquez pasan de Márquez, no es nada de eso, ¿vale? La moto pequeña llegó a un tope. Esto lo ha dicho Márquez también, ¿vale? Y esto lo hemos explicado muchas veces. Y se ve en los tiempos, ¿de acuerdo? La moto pequeña de Marc Márquez, cuando él hizo el primer switch, el primer cambio a la carcasa 20, a la carcasa 20, que fue en el 21, cuando él llegó en el 21 después de su lesión, y tenía la moto configurada aún de la manera antigua, iba de puto culo, ¿vale? Entonces, al final, a mitad de temporada, cuando van esas 3 carreras, ¿vale? Ya empezó a equilibrar la moto Honda y Márquez ya consiguieron un buen paquete equilibrado con esa carcasa. A final de año estaba el tío yendo por raíles, me acuerdo en Aragón, el pique con Bagnaia, la primera victoria de Bagnaia, ¿vale? Que Márquez iba por raíles, detrás de Pecco, pero esa moto no podía más, ¿de acuerdo? Fue una carrera lenta. Cuando las carreras eran lentas estaba allí, pero cuando eran rápidas, esa moto le faltaba más chasis y más todo. Era una moto, no era lo suficientemente trazadora como las otras para plantarles cara. Entonces, ¿qué hizo Honda? Pues una moto grande, ¿vale? Esa es la explicación, ¿de acuerdo? Vale, por cierto, sabéis que, bueno, esto es un pequeño comentario, ¿vale? Sabéis que en Twitter he contestado a Manuel Pecino un tuit, ¿vale? Bueno, he mencionado a Manuel Pecino, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque esto de... Un momento, por favor, ¿eh? Esto de Márquez, ¿no? Yo he empezado el vídeo, este corte, diciendo que la información en general ha hecho que se hable de Honda como una especie de excusa, ¿no? Para justificar que Márquez no ganaba. Esta es mi opinión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona de un chat le pregunta, en este caso a Pecino, ¿no? Oye, ¿qué piloto es el que más ha salido perjudicado con estos neumáticos, ¿no? Es una pregunta muy obvia, ¿no? Muy obvia. Yo he explicado ahora mismo todo esto de Honda, ¿no? Yo creo que la respuesta está bastante clara. Yo creo que este cambio de neumático que ha habido en el 20, el máximo perjudicado ha sido Marc Márquez. El máximo y Dovizioso. No sé, pero Ramón Forcada estuvo muy claro. Estuvo muy claro Ramón Forcada. Desde que llegó a la carcasa 20, Dovi ha desaparecido. Fue muy claro, ¿no? Entonces, cuando alguien te hace una pregunta en un chat y te pregunta esto, tío, no puedes responder, yo creo, no puedes responder, no, es que Michelin no puede decir, porque si lo dice, la gente se cabrea.
esa es la respuesta que dio Manuel Pecino. Y yo digo, tío, te están preguntando de cosas técnicas que no tiene por qué ser algo mal pensado de Michelin. O sea, Michelin puede hacer la evolución que quiera, ¿vale? Que quiera. Y si tú... Es que esto lo dijo también Forcada en su canal. Le dijo, oye, el neumático ese de Maverick Viñales famoso, que le perjudicó a Maverick, y esto lo he dicho yo muchas veces también, le perjudicó a Maverick el 17. O sea, lo que hizo fue beneficiar a muchos otros. Tú tienes que hacer un pack, ¿de acuerdo? Entonces, si tú traes una carcasa nueva como la 20 y le ayudas a todos y le perjudicas a uno, oye, bueno, también estoy ayudando a muchos. O sea, que si lo explicas bien, no tienes por qué hacer estos discursos de blanquear a Michelin ni de ocultismo y todo esto. Yo creo que explicarlo bien y se puede hablar de todo. O sea, no pasa nada por decir que esta carcasa le perjudica más a Márquez. Es que esta carcasa no es que le perjudique, es que lo ha lesionado. Lo ha apartado de MotoGP 3 años a Márquez esta carcasa. Este cambio, además de la negligencia para mí de Alberto Puig de no asumir este cambio técnico en su equipo. ¿De acuerdo? O de Alberto Puig o de quien sea ahí mismo, ¿vale? Del que está en pista, yo creo que es Alberto Puig, porque él dijo que venía para esto, para facilitar la vida a los pilotos, para que la moto fuese mejor, ¿vale? Entonces, este vídeo de Pecino, pues no me ha gustado. Entonces se lo he dicho en Twitter, ¿vale? Le he dicho, oye, ¿qué es esto Pecino, no? Le he dicho, no has mencionado mi nombre canal, pero diciendo a otros youtubers, queda claro a quién te refieres. Hablas en plural, en mi caso nunca he hablado en pluralización total. ¿Rectificas? Bueno, es un poco, lo decir, va a picarlo un poco, a ver si respondía, ¿no? Porque Pablo nunca responde nada. Y yo digo, hostia, a ver si un día me responde, ¿no? Y esta vez me ha respondido. Entonces, he dicho, quizá deberías ver más detenimiento en mis vídeos. Vale, de entrada, lo que digo es que asumo que no me ha mencionado, pero lo que digo es que queda claro a quién te refieres, ¿no? Hablas, ¿vale? O sea, yo creo que aquí queda claro que se refiere a nosotros. Lo digo porque yo he sido crítico con sus vídeos que ha hecho últimamente, ¿no? Porque para mí es muy frustrante o muy triste ver que en redes sociales se trae también el discurso oficial de MotoGP, ¿de acuerdo? Mira, esto, y no es un tema político, pero en política, por ejemplo, ahora está gobernando el Partido Socialista, compra los medios y el discurso de las teles y los medios es el de izquierdas. Luego, si cambia esto y es el de la derecha, el PP o lo que sea, compra los medios y los medios hablan bien de eso. Siempre lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para hablar del discurso contrario al oficial están las redes. Es que es así. O sea, ahora mismo tú para hablar de cosas de conservadores y de derechas tienes que ir a las redes. En la tele es de izquierdas. Luego, si esto cambia y gobierna la derecha y los conservadores, tendrás que ir a redes a ver la gente quejarse, ¿no? Es que es así. Entonces, claro, tío, tú estás en Dorna con estos mensajes de ocultismo, de neumáticos, y no hablemos de neumáticos porque si no la gente se cabrea. Digo, vale, pero tío, que esto es periodismo, ¿no? O sea, tío, ¿qué mal hace hablar de que un neumático perjudica más a otro? Si se explica bien. Es que Forcada lo ha hecho y no le ha pasado nada, Forcada. Bueno, no sé, espero que no. ¿Vale? O sea, que se puede explicar, ¿vale? Entonces, en ese vídeo, que era un vídeo que ha hecho, que como siempre, yo siempre digo ir a ver el vídeo, ¿vale? A mí no me importa hacer publicidad de los otros, solo faltaría, y además a Pecino, que tiene más gente que nosotros, seguramente lo tendrá, pero es un tema de preguntas que yo digo, voy a verlo, porque seguramente van a preguntar cosas de nosotros. Obviamente, empieza el vídeo con gente preguntando, oye, que hay otros canales, ya estamos, otros canales, ¿no? A mí me hace gracia que la gente siempre habla de otros canales y nadie los menciona. Es increíble. Nadie habla de TR, ni de Zúñiga, ni de Murillo. Siempre dicen otros canales. O sea, yo no sé qué problema tienen en mencionar. Yo no sé qué problema tiene en decir otros youtubers que hablan de neumáticos, que son críticos con Michelin y que buscan conspiraciones, que es lo que dijo, ¿no? Digo, o sea, dilo directamente, pues si todo el mundo sabe que hablas de nosotros, que me hace mucha gracia, ¿sabes? Entonces, le conté esto, ¿no? Le puse esto para ver si se picaba, se picó un poco, yo creo. Que yo lo hago para divertirme también, ¿vale? Entonces, yo le dije, mira, nosotros cuando hablamos de Michelin intentamos que no pasen estas cosas, ¿de acuerdo? Yo intento, a mí es mi intención, ¿vale? Es argumentar técnicamente el porqué de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, yo no hago ni manipulaciones, ni hablo de manipulaciones, ni nada. Hablo de una mala praxis, de una mala política, una política que interfiere mucho en el Mundial, ¿de acuerdo? El otro día estaba con Min Grau, sabéis que soy muy amigo de Min, y le dije, tú, Min, ¿de verdad no ves las carreras? Dice, Luis, es que no las entiendo las carreras. O sea, vosotros os habéis imaginado un deporte, me da igual, un deporte que gente icónica
yo qué sé, Mingrau, Manolo Murillo, estén diciendo que no ven las carreras porque no les interesa, no entienden lo que pasa. O sea, ¿lo veis normal en un deporte? ¿No creéis que está fallando algo? Para que gente así asuma que no quiere ver esto porque no lo entiende, que para mí es por Michelin, ya lo sabéis. Y cuando tú haces preguntas por Michelin, intentas argumentarlo para que la gente lo entienda, te llaman conspiranoico, pues no me da la gana. Porque en el canal hemos hecho muchas horas de neumáticos y de explicar y de explicar y de explicar y de explicar. Y en ningún momento yo he hablado de conspiraciones ni de neumáticos defectuosos. Yo no, nunca. Yo he dicho que yo no he visto aún ni uno defectuoso, porque lo que yo he visto es gente que sale con un neumático en carrera, le falla 3 décimas por vuelta el tiempo, y dice neumático defectuoso. Hombre, defectuoso será diferente, pero defectuoso, neumático defectuoso con una tara, defectuoso es tara, hacer el mismo tiempo 3 décimas, no sé yo si se puede llamar defectuoso, ¿de acuerdo? Pero bueno, en mi vida he hablado de eso y siempre intento argumentar y explicar las cosas. Y luego, pues, el otro día dije que Michelin debería mejorar el neumático delantero en cuanto a tamaño y volumen o consistencia, porque si tú mejoras el trasero en tamaño, superficie de contacto, y el delantero lo dejas igual, obviamente que es una descompensación, es que es sentido común. ¡Pum! Y va y lo dice Taramaso. Muchas cosas que las decimos se van confirmando, ¿vale? Otra cosa que dijo vecino, que no estoy de acuerdo, es que los neumáticos no se cambian cada gran premio. Y es mentira. Eso es mentira, ¿vale? Manolo se coge a la lista famosa que hay, que lo sé yo hace 2 o 3 años que se dijo, que se fue a petición de los pilotos. O sea, precisamente esa lista, ¿vale?, famosa que se da a los equipos a principio de temporada, fue porque la exigieron los pilotos, porque estaban hartos de tanto cambio. O sea, que habían cambios, siempre habían cambios de neumáticos. Y eso destrozaba a la regularidad, y por eso siempre ganaba Márquez. Bueno, por eso no. Era uno de los factores que a Márquez le iba de puta madre, ¿sabes? Porque él no le hace falta adaptarse a nada, él se adapta a todo, ¿vale? Entonces, eso pasó. Entonces, ahora, con la política actual, lo hemos dicho cientos de veces. Bueno, cientos no, cada gran premio cogemos la lista de Michelin, la comparamos con el año pasado y vemos las diferencias. Hay diferencias. Hay diferencias. Primero, de cómo montan los compuestos. No siempre montan los mismos compuestos de la misma manera. Desde el año pasado, desde mediados de temporada, si vais a las cartas de Michelin, a partir de media temporada empezaron a cambiar la composición del compuesto, del neumático. ¿De acuerdo? El neumático duro del lado, del asimétrico, la parte más dura, en vez de concentrarse solo en el flanco, se llegaba hasta el centro del neumático. ¿De acuerdo? Eso pasó con los traseros, a partir de Silverstone, y en Cheste, atención, pasó con el delantero. Y Bagnaia se estuvo quejando de eso. El neumático que han traído no nos funciona. Han habido cambios. Lo que pasa es que tú lo que no puedes decir es, no, como hay una lista que te dicen que traen su neumático, ya está, te tiene que ir bien. A mí que la lista me da igual. O sea, a mí tú me das una lista que dice que en Cheste van a traer tu neumático, pero no lo conozco. ¿De qué me sirve a mí la lista? ¿De qué me sirve? Si no lo conozco el neumático. ¿Vale? Entonces, Michelin cambia los neumáticos. Y a mí lo que no me gusta es que gente que está en el paddock esté siempre a los pies de los fuertes, ¿no? De las marcas y de Dorna y tal. Tío, las 2 entrevistas que ha hecho Chabati y a Michelin ha sido un desprecio a los pilotos totalmente. Un desprecio a los pilotos. Es que los pilotos son egoístas. A Chabati le dijo, los pilotos son egoístas porque quieren una puesta a punto para ellos. Pero a ver, ¿qué van a querer? ¿Una puesta a punto para el vecino o qué? Sin Márquez, o sea, Márquez es el más egoísta del mundo, ¿no? Porque Márquez ha tenido la puesta a punto para él siempre. En Honda siempre la tiene para él. Obviamente cada uno quiere una puesta a punto para él, una evolución para él, pero no puede ser. Entonces ahí tienes una batalla. Pero tío, en Michelin, con el de Michelin lo mismo. Es que los pilotos siempre se quejan. Cuando no les va bien, se quejan de los neumáticos. Pues claro. Es que criticas tío, criticar a los pilotos porque se quejan de los neumáticos, tío, ¿cómo? Es que, tío, hay que tener pero una cara, tío. Estamos diciendo que los neumáticos cambian, que son complicados, que tienen un rango muy estrecho, que no sé cuántos, y tú te plantas en un canal de YouTube a defender a Taramaso, que es una víctima, porque claro,
Los motos corren mucho, los frenos no sé qué, se hacen a mano, y los pilotos siempre se quejan, los pilotos. Los pilotos, claro, los pilotos, total, son los que se caen si se hacen daño, ¿no? Al final, o sea, no tienen importancia los pilotos. Los pilotos son lo primero, ¿vale? Son lo primero, y después son las marcas. Eso, vamos, con Manolo lo tenemos sagrado siempre. Y no puedes despreciar a los pilotos que se quejan los neumáticos. Ahora parece que, diciendo esto, parece que cada vez que se coge un piloto, tú ya has vendido a la gente en tus medios oficiales que Michelin es perfecto y que los pilotos son unos quejicas, tío. Es súper injusto, tío. Bueno, estoy muy encendido por esto y me cabrea mucho que sin mencionarnos se nos insinúe que somos nosotros, obviamente, y se digan mentiras, ¿vale? Porque aquí se analiza todo. El otro día entró Jero, que no me digáis que no es una delicia, Jero. Analizamos Honda, analizamos Yamaha, Ducati, los neumáticos. Tío, y te pones a decir que esos canales que conspiranoicos, no. Eso no lo paso ni a vecinos ni a nadie. Y cada vez que alguien salga así, voy a hacer un vídeo y se lo voy a derrumbar todo lo que digan. No lo acepto, tío. Así que, más cosas. Que creo que me dejó algo. Releo lo que has escrito, como si fuese tonto yo, ¿sabes? Me trata de tonto, ¿no? Releo lo que has escrito. Tú mismo dices que no te menciono y me dices que reflexione porque hablo de ti. Pero, tío, si te lo estoy explicando el propio tweet, te lo estoy diciendo. No me mencionas, pero todo el mundo sabe que hablas de mí. Acláralo, le digo. Bueno, pues acláralo. ¿Vale? Porque, a ver, si tú dices que otros youtubers que hablan de neumáticos y conspiraciones, no sé cuántos, y solo hay un canal que habla de conspiraciones, tío, es que yo no sé a quién te refieres. Entonces, si todo el mundo, si tú haciendo este vídeo, todo el mundo entiende que te refieres a mí, te digo, bueno, pues si no es a mí, dilo, acláralo, porque ahora, diciendo esto, todo el mundo sabe que te refieres a mí, o a mi canal, ¿vale? Y no lo entiende tampoco, ¿no? No te menciono, claro, si el truco ya lo sé, no te menciono, pero la gente entiende que es a ti, claro, muy fácil, y encima, puff, ¿sabes? Pues nada, chicos, yo voy a estar aquí haciendo vídeos hasta que alguien me cierre el canal. Y vamos a analizar las cosas. Y yo creo que los análisis con José, con Jeros, vamos, yo tengo unos mensajes brutales. Y muchas visualizaciones para ser un don nadie, ¿sabes? Una cosa es que, ¿vale? Y estoy súper contento, así que me da igual que todo esto, cada vez que hagan comentarios sobre el Michelin, sobre canal, sobre cosas que yo creo que no son correctas. Yo creo que lo que ha pasado con Honda y con Márquez no es correcta la información que se ha dado, no es eso. Yo creo que no se ha explicado bien a la gente la situación, porque yo aquí en Girona, claro, la gente sabe que me gustan las motos, que las sigo, y cuando me ven por la calle, ¿qué Márquez? ¿No? La típica pregunta, ¿no? Digo, bueno, ¿no puede ser que estén siempre con el brazo? ¿Esto me lo decían el año pasado? Ya el año pasado, digo, bueno, ¿qué va a estar toda la vida mal con el brazo? Me decían, ¿no? Que sí que estaba mal, ¿no? Pero que, hostia, que la gente no lo compra. La gente que no sigue MotoGP, tú si lo sigues y te mola, pues bueno, vas entrando en el juego, ¿no? Pero la gente de fuera que lo ve una vez, dice, no gana Márquez, ya llevan 3 años, a mí que me lo expliquen, ¿vale? Tú vas a la Fórmula 1 y te lo explican. Vas a MotoGP y te ves a los periodistas como vecino haciéndole la cama la pelota a Michelin, a no sé qué, y cargando contra los pilotos, tío. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Ojalá gane Márquez, porque así se arregla todo, ¿vale? Es una pena decirlo, pero así se arregla todo, tío. Así que todos son argumentos que están explicados en el canal y realmente bien explicados. Y no acepto que nadie diga que en el canal hacemos daño o vamos a atacar a Michelin, porque lo que hacemos es entenderlo y cambiar la política. La política de Michelin es desarrollo y mejora a base de todo esto. O sea, no tienen en cuenta que sus evoluciones, ¿de acuerdo?, perjudican al campeonato. Es como un banco de pruebas para ellos, ¿vale? ¿Ok? Y tú tienes que hacer las pruebas de un año para otro. Ahora, por ejemplo, como Michelin hace neumáticos nuevos ahora para el 23, ahora parece que siempre hagan neumáticos que no cambien nada en 2 años, porque eso también lo dijo Pecino. Dijo, no, es que ahora están haciendo un neumático, tardan 2 años en cambiar un neumático. Pero tío, pero sí. ¿Mandalika? A ver, Manolo, explícame Mandalika. Pecino, explícame Mandalika. ¿Quién cambió el neumático atrás? ¿Quién lo cambió? ¿Y qué pasó en Mandalika? ¿Qué pasó? Ese neumático que se trajo era desfasado de hace no sé cuántos años, del 18 creo que era. Era el antiguo neumático, ¿vale? Que estaban las motos puestas a punto para el nuevo.
¿vale? No, es que lo conocían porque la ven, ya sí, claro, mira. Eso lo hizo Michelin, hizo un cambio, ¿no? O sea, hay cambios. Los compuestos, lo hemos dicho. La dureza de los neumáticos. Los compuestos. ¿Cuántas veces habéis escuchado a Izaskun decir el medio del año pasado es el blando de ahora y no sé qué, no sé cuántos? ¿Cuántas veces habéis escuchado a Izaskun hacer esto? Eso no es un cambio, Manolo. No es un cambio. No es un cambio, ¿no? Si tú traes un neumático nuevo, un duro nuevo que no has traído antes, es un neumático nuevo para este circuito, ¿vale? Es un cambio. Son cambios. Cambios de compuestos, ¿vale? Cambios de como Mandalika, ¿vale? ¿Ok? O sea que hay cambios. Pequeños cambios, pero hay cambios. No puedes decir que son iguales los neumáticos. No puedes decirlo, porque no lo son. No lo son. Y Mandalika fue un atentado contra Márquez, ¿vale? Eso sí. Y yo ahí defiendo a Márquez a muerte, porque eso que pasó en Mandalika fue una vergüenza, ¿vale? Fue una vergüenza, ¿vale? Ataco a Michelin. Yo quiero que se vaya Michelin del Mundial. Con esta política que se vaya. Exacto. Pero el argumento, ¿por qué? Porque hace daño físicamente a los pilotos, porque Márquez es culpa de Michelin, o sea, ya os lo digo, es así. Y porque se carga el motociclismo, porque gente como Benjamín Grau no ve las carreras por culpa de Michelin. Es así, tío. Por culpa de lo que altera la clasificación y de estos resultados cambiantes. Estos resultados cambiantes son neumáticos, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y sí queda muy guay, ¿no? Min Grau no ve las carreras por Michelin. Es que es por la política de Michelin. Y siempre lo voy a decir. Y si yo siempre lo digo, o cambian de política o que se vayan, ¿vale? ¿Vale? Lo que no pueden hacer es salir los medios a blanquearse y a cargar contra los pilotos, tío. Es que no voy a tolerarlo. Vamos, es que cada vez que alguien lo diga esto, voy a saltar y voy a decir, no puedes atacar así a los pilotos, tío. No puedes, porque son los que lo sufren, ¿vale? ¿Ok? Son los que lo sufren. Y las presiones, bueno, las presiones, eso es otra. Las presiones es un tema de seguridad. Las presiones es un tema de seguridad, para que el neumático no explote, ya está. ¿Vale? O sea, la presión es, el neumático va mal, a mí me da igual. Mientras no explote el neumático, a mí me da igual. ¿Vale? Que, por cierto, claro, es lógico que la gente no se haga daño, obviamente. Pero el tema de las presiones es por seguridad, ¿vale? Y es para curarse en salud, ¿vale? Bueno, chicos, nada. Márquez lo tiene todo a su mano, todo. Y no solo Honda con aerodinámica motor, tiene los medios también. O sea, tiene los medios. Los medios, esto es como la política, ¿no? El que gobierna tiene los medios a su cargo, ¿no? Pues Márquez tiene Honda, tiene la aerodinámica y tiene los medios, ¿vale? ¿Ok? Así que a currar y hay que sacar lo que tenemos ganas de ver un pique en el que viene Márquez con Fabio y con Pecco, con quien sea, me da igual. Queremos ver a Márquez arriba, ¿vale? Queremos verlo y argumentar y ver los cambios que ha hecho Honda y analizarlos y entenderlos y verlos. Porque otra cosa, y con esto acabo, os lo prometo. Neumáticos defectuosos. Neumáticos defectuosos. ¿Cuántas veces? Atención, Atención. ¿Cuántas veces le salió un neumático defectuoso a Márquez y a Dobby en el 16, 17, 18 y 19? ¿Cuántos? ¿Vale? Márquez, desde que se puso a trazar, como las Yamaha, digamos, en el 21, ya, me acuerdo en Austria, ya habló de neumáticos defectuosos, Márquez. El tema es, cuando tú tienes un pilotaje con Márquez, ¿de acuerdo? Que vas y atacas la curva más recta, giras y levantas la moto, tienes mucho menos problemas de neumático. Un neumático que no está bien cocinado igual que el otro, que no es exactamente igual, tú lo notas menos, porque tú no tienes tanto soporte en la curva para ese neumático. Yamaha lo nota todo. O sea, Yamaha, si el neumático no es perfecto, lo nota. Entonces, obviamente Márquez antes no tenía esos problemas y ahora lo va a tener. El año que viene, Márquez, aparte de adaptarse al reglamento y todo esto, aparte va a tener que tener una puesta a punto, un setup que gestione bien los neumáticos, ¿de acuerdo? Y Márquez lo puede hacer, porque Márquez tiene un pilotaje, yo creo que cercano pues, a lo que es más bañalla, no tan redondea la curva, ¿vale? Pero tiene que tener en cuenta que yo creo que estar más tiempo en curva necesita que un setup sea más clavado, ¿vale? Porque enseguida la moto es más sensible a los posibles cambios de fabricación de un neumático, ¿vale? Que yo entiendo que el neumático no siempre va a ser igual, porque además dicen que los hacen a mano
y tal, es entendible que sean diferentes. Una cosa es que sean defectuosos, que yo defectuosos, yo no lo llamaría defectuoso, yo llamaría que ha quedado diferente. Yo creo que un neumático de estos que hablan defectuosos, si tú lo pones en carrera y te va mal, yo creo que si tú te paras en boxes, ajustas la moto, lo haces funcionar como el otro. Esa es mi sensación. Una cosa es que el neumático esté defectuoso, tarado, y el neumático no vaya, tienes que ir ahí 2 segundos más lento, ¿vale? 1 segundo más lento, pero 2 décimas, pero bueno, ¿vale? Y Luis, mejor que se marche Dorna, sí. Y otra cosa, bueno, esto lo he dicho antes, ¿vale? Cuando le preguntaban a Pecino sobre qué piloto es el que más perjudicado es por Michelin, que él no lo ha dicho, no lo he encontrado, tío, no lo he encontrado, pero hay una estadística que creo que la hace Michelin, creo que es de Michelin, ¿sabes? Es que es muy fuerte. No sé dónde la está, si alguien me la puede pasar, por favor. No sé si Honda Zone, lo dijo Izaskun, no sé si es de Michelin, pero hay una estadística por ahí que habla de los pilotos que mejor tratan a los neumáticos. Es que eso es oficial. Eso que Manolo Diopezio dijo que no se puede decir a qué piloto le perjudica más. Claro, cuando tú preguntas ¿a qué piloto le perjudica más? Al mismo tiempo estás preguntando ¿y a qué piloto le beneficia más? ¿No? Porque es el mismo parámetro, ¿no? A quién más o a quién menos, ¿no? Si preguntas a quién menos, es lógico que habrá uno que a quién más, ¿no? Él dice, no se puede decir porque luego se cabrean porque se piensa que Michelin manipula. Digo, no, pues sí, la estadística es así. Creo que Bagnaia era uno, ¿vale? Bagnaia era uno. Creo que Bagnaia era uno de los más que mejor trataba los neumáticos. O sea, hay pilotos que Michelin considera que tienen menos problemas de neumáticos. Y esa estadística yo la he visto. Y lo que pasa es que no me acuerdo si ha sido en Dazón, porque al final veo tantas cosas que ya no sé dónde. Pero esa estadística existe. O sea, que hay una estadística que dice que hay pilotos que les va mejor los neumáticos. Que, vamos, es que es así. Pero bueno. Ya está. La información es la que es. Y el mundial es lo que es, tío. Y ya está. Y suerte que tenemos las redes. Y tenemos YouTube. Y tenemos espacio para decir lo que pensamos y lo que opinamos, ¿de acuerdo? Así que suerte Marc, Honda y Michelin, que el campeonato os necesita. Claro, es que Jero lo dice muy bien, ¿no? No conozco ningún piloto que quiera una puesta a punto genérica, tío. Es que acusar a un piloto de ser egoísta porque quiere una puesta a punto para él, tío, es que es lo más surrealista que he escuchado, vamos, es que es surrealista total, tío. Tony Maral, muy buena reflexión, Luis. Michelin Go Home. Gracias. Vamos a hablar también de KTM, que KTM hicieron otro día una reflexión, ¿no? Con el neumático que trajeron a Cheste en Michelin, que era con el neumático que trajo Michelin a Cheste era la superficie de contacto, el compuesto delantero era, la parte dura era más homogénea, ¿vale? La parte central del neumático era dura. Entonces Ducati tuvo, algunos pilotos Ducati tuvieron problemas con ese neumático. Bagnaia uno, porque Bagnaia se pasó todo el fin de semana diciendo que no se encontraba a gusto, no sé cuántos, y a todo el mundo, pues que no, que el coco no, que la presión no, también, pero había un problema técnico ahí del neumático que le afectó a más pilotos, ¿vale? Ese neumático nuevo le fue perfecto a KTM, que la segunda fue la moto más rápida con ese neumático KTM, atención, y Ducati sufrió más. Martín no, porque Martín es un piloto que es un neumático, yo creo que le favorece porque es un más trazador, y ese neumático es más para la gente que redondea la curva, ¿de acuerdo? Ganó Rins, KTM segunda con Binder, trazador, ¿vale? Martín, se sacó la pole, no sé qué. O sea, ese neumático a Martín le fue bien y a los que entran frenando y apoyando hasta adentro y girando la moto les fue peor ese neumático, ¿de acuerdo? Porque la parte central, la parte donde empiezan frenando hasta mediana entrada a curva era más duro del compuesto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy bueno para KTM y ese es el camino que parece que está tomando Michelin, ¿de acuerdo? El neumático delantero con más soporte, está intentando darle soporte y rigidez para que el neumático no tenga esas subidas de temperatura. Con esos refuerzos más duros, ya sea el compuesto que el compuesto hace, pero no es todo, más ese compuesto nuevo que van a introducir el año que viene, que es un duro con grip de medio, eso va a favorecer a KTM, ¿de acuerdo? Y Binder, ojo, Binder, que otro día hablamos con un amigo y decía, oye,
El que viene Italia, es que KTM, yo pongo a Binder, ¿vale? El que viene, también ahí. Yo pongo a Binder, ¿vale? Todo sin Michelin, accesos neumáticos, ¿vale? Pero será interesante, ¿vale? Hablaremos también de KTM, que están también muy motivados, y Binder ha dicho que les falta esto, ¿eh? Me falta esto para encontrar la regularidad, y cuando la tenga me vas a flipar, ¿vale? Y Binder, sabéis que a mí Binder me encanta, así que cuidado a Binder.